Buenas noches, Carlos. Antes de todo, quiero felicitarte por tus videos. Eres un excelente narrador y buen creador de contenido. La historia que vengo a compartir con ustedes es bastante interesante. Vivo en un pequeño caserío, un poco alejado de la ciudad. Para que se den una idea, es un ambiente muy rural, lleno de bosques y montañas, así como callejones estrechos. En cuanto a mí, soy un chico, integrante de una familia que ha pasado por muchas experiencias bastante extrañas en cuanto a lo paranormal. Historias que más adelante traeré para ustedes. Por ahora, hablemos de la mía. Cierta ocasión tenía que ir a alimentar a las vacas de mi padre en un corral alejado de la casa. Era algo rutinario. Me fui a las 4 de la tarde y antes de que la noche cayera, comencé mi trabajo. Quiero mencionar que el lugar en cuestión está en campo abierto. En la parte extrema hay árboles que impiden ver lo que hay más allá. Así que, mientras las vacas comían, yo hacía tiempo. Para las 5 de la tarde, la última terminó de comer y me disponía a sacarla del encierro, cuando repentinamente comenzó a hacer mucho viento. Una ráfaga inusual para esas fechas, y que de cierta forma transmitía una sensación de intranquilidad. El sol ya se había ocultado, y en cuestión de minutos el cielo se tornó gris, amenazando con fuertes lluvias. Con ello, los perros comenzaron a ladrar, y todo esto alimentó poco a poco la sensación de miedo que para ese momento comenzaba a agobiarme. Volteé hacia los árboles como si supiera que todo mal provenía de ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, sumado a la preocupación de ver a las vacas dirigirse al otro lado del campo. Corrían asustadas y después comenzaron a correr de regreso. Agitadas, se colocaron en un extremo del campo levantando sus colas. Yo sentía que algo se acercaba. No tienes idea del miedo por el que pasé en ese momento, y será inútil tratar de ponerlo en palabras, pues no conozco las suficientes para describir tal sensación. El perro que me acompañaba dejó de ladrar para comenzar a emitir chillidos mientras se colocaba detrás de mí, levantando sus orejas, asustado, mirando hacia la oscuridad de los árboles. Esa fue la señal que necesitaba para darme cuenta de que no estaba a salvo en ese lugar. Corrí con todas mis fuerzas hacia la casa, con mi perro detrás de mí. En el momento que comencé mi carrera, sentí que algo salió de los árboles. Aquello que me estaba observando finalmente había salido intentando alcanzarme. La desesperación me hizo voltear en más de una ocasión, pero no conseguía ver nada. No sé si se debió al oscuro que estaba todo, o al miedo jugándome para mal. Solo sabía que por nada del mundo debía detenerme. Con cada paso sentí que aquello me alcanzaba. Para colmo, las vacas comenzaron a hacer mucho ruido, como asustadas por la presencia que estaba a mi acecho, y sobre todo, diciéndome que aquello ya había llegado al corral. Pero no me detuve. Corrí hasta llegar a casa de mis abuelos. Cerré el portón de la entrada y solo hasta que estuve del otro lado me pude tranquilizar. Reflexioné unos minutos para, acto seguido, ir con mi padre y contarle todo. Confiaba en él. Sabía que no me tacharía de loco. Claro que hubo un poco de duda en sus palabras, pero al final no me dijo nada. Tampoco me regañó ni nada por el estilo. Más bien, supongo que es normal desconfiar al principio. Hay cosas que simplemente son difíciles de asimilar. Mas no tardó en entender que no estaba mintiendo. De hecho, días después volvió asustado a la casa, dirigiéndose directamente a mí para contarme que había vivido algo similar. Aquella cosa, al menos hasta la fecha, no ha atacado al ganado o a mis perros. Como medida preventiva, cambiamos la hora en que alimentamos a las vacas, cerciorándonos de siempre hacerlo bajo el cobijo del sol. Gracias a eso, no ha vuelto a ocurrirnos algo como lo que les conté. Con lo que respecta a la presencia, criatura, no sé qué sea, pues nunca la vi. Inexplicablemente podría describirla como una persona, seguramente por la forma en que se comportaba cuando me siguió. Ahora, antes de dormir, leo el Salmo 91, además de asistir todos los domingos a misa.
¿Qué tal? Soy fan del canal desde hace 2 años. Los conocí por recomendación de un primo. Gracias por tomarte el tiempo de leer y publicar mi relato. Para comenzar, quiero decir que no me consideraba creyente de lo paranormal, y es que nunca me había ocurrido algo relacionado a ello, no hasta después del fallecimiento de mi hermano. Está de más decir que fue un suceso triste para todos. Ocurrió solo 2 días antes de su cumpleaños. Con el tiempo fuimos superando su pérdida, más bien aceptando, pues las cosas no serían igual. Debíamos seguir adelante para honrar su memoria. Como lo mencioné, y es importante recalcarlo, no habíamos pasado por algo extraño. Ya sabes, en cuanto a fantasmas se refiere. Podría destacar tal vez cuando mi bisabuela falleció. El día siguiente al entierro habíamos dejado una bocina en la sala, la cual debo decir que no tenía baterías en ese momento. Fue como las 2 o 3 de la mañana que repentinamente se encendió a todo volumen, tocando la misma canción de su entierro. Aquello nos asustó, pues, como lo dije, la bocina no tenía pilas, y creo que nadie esperaría que sonara tan fuerte justo aquella canción. Al final lo tomamos como una simple casualidad, por más que no hubiera explicación, pues, no tenía sentido darle vueltas. Y bueno, volviendo a lo que me trae aquí esta noche, ya había pasado un tiempo del fallecimiento de mi hermano. Ese día estaba sentado en el sillón de la sala, mirando hacia las cortinas de la casa que fungían como puertas. Una de ellas, la que daba al baño, me provocó una sensación extraña. No sabía por qué, pero podría jurar que alguien me observaba del otro lado. Centré la mirada en esa dirección, divisando un rostro pálido asomándose ligeramente. Sin pensarlo, le hablé por teléfono a mi madre sin despegar la mirada de esa cosa. «Ya voy», me dijo. Había salido porque nos habían cortado el internet, y en ese momento yo era lo único en la casa. Al menos se suponía, por eso estaba tan alterado. Pasaron los minutos y lo que fuera aquella presencia no desapareció. Comenzaba a creer que lo estaba imaginando, que seguro era un efecto visual o algo así, hasta que aquello me dirigió la palabra. «Te vas a ir conmigo antes de lo esperado», dijo con una voz que me caló hasta los huesos. Me quedé completamente en shock, sudando frío, de la mano una sensación de dolor en todo mi cuerpo, una pesadez como si me estuviera aplastando el neumático de un tráiler. Lo aterrador fue que lo que fuera eso, emitió esas palabras sin mover la boca o cambiar su expresión. Tampoco desapareció tras ello. Siguió ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Fue hasta que llegó mi madre, que todo desapareció como si no hubiera pasado, como si aquello supiera que no era seguro mostrarse ante alguien más. Mi madre se acercó preocupada preguntándome qué había pasado. Entre tartamudeos le conté, tan pálido como el rostro de esa cosa. Se preocupó tanto que me llevó a que me hicieran una limpia, la cual al principio pareció funcionar. Dejaron de ocurrirme cosas por un tiempo, mas la sensación de ser observado terminó volviendo, específicamente el día que celebrábamos Año Nuevo. De alguna manera lo ignoré, tal vez porque me sentía seguro estando rodeado de mi familia. Creía que con ellos nada me pasaría. Cabe destacar que para recibir el Año Nuevo se realizó un viaje familiar por ahí de los primeros días de enero. En esa ocasión iríamos a Álamos, y entre todos los lugares que visitamos se encontraba la Casa de las Delicias, un lugar con bastante historia para quienes no lo conozcan. En todo el recorrido pude sentir una vibra extraña, el aire muy cargado en todo el lugar, además de que las miradas se sentían aún más. Y esta sensación no desapareció cuando salimos. Fue como si saliera cargando mucho peso en mis hombros. Ese mismo día, de camino a la casa donde nos estábamos quedando, mi familia quiso entrar primero al panteón. Serían alrededor de las 10 de la noche, no tan tarde, pero acordamos en primero ir a cenar. Destacó que no era raro entrar a esas horas. Había de hecho otras personas haciendo lo mismo, y nuestro grupo era de unas 20. En todo momento no dejé de sentir que alguien me miraba. La casa estaba no tan cerca y la verdad es que quería irme cuanto antes. A pesar de ello, terminé quedándome incluso más tiempo por seguirle el juego a unos primos.
Para el momento que nos disponíamos a volver, eran cerca de las 3 de la mañana. Mis familiares se habían ido hace rato y ahora solo estaba con ellos. De regreso, caminando entre las tumbas, vi claramente una figura blanca emerger de la oscuridad, acercándose rápidamente a nosotros. Quienes han ido a Álamos saben que las calles son como montañas, con grandes cuestas y elevaciones. Para nuestra desgracia, nos tocaban 2 cuadras de pura bajada y 2 de subida. En pocas palabras, un camino bastante pesado. Salimos del panteón con la esperanza de que aquello no nos siguiera, pero el frío en mi espalda me hizo saber todo lo contrario. Mi terror aumentó al voltear y ver que aquello venía detrás de nosotros. Una especie de figura humanoide, con un brillo tenue envolviéndola. Ese mismo miedo no ayudó con el camino, pues apenas llevando unas pocas cuadras, el cansancio nos obligó a detenernos para tomar aire. Tenía miedo de voltear, de ver que aquello estaría sobre nosotros en cualquier momento, mas debíamos cerciorarnos, prepararnos para el peor de los casos. Las calles estaban vacías, y gracias a Dios, no había nadie detrás de nosotros. Llegamos bien a casa, asustados pero a fin de cuentas a salvo. Decidimos no contar nada, a pesar de que nuestros rostros gritaban lo mal que lo habíamos pasado. En verdad quería desahogarme con mi familia, pero era mejor callar. No queríamos meternos en problemas o que nos llamaran locos. Creo que más de uno entenderá ese sentimiento. Al día siguiente, aún en Álamo, fuimos al mirador y a visitar varios lugares antes de irnos. Cuando cayó la noche, estábamos tomando carretera. No sabré decir a qué altura ocurrió, pero hace rato no veíamos más autos que los de nuestra caravana. En medio de la nada, ante la mirada atónita de todos, vimos una figura humanoide a orillas del camino. Podría jurar que la misma que nos dio persecución en el panteón, pero esta luce oscura y de cierta forma más aterradora. Todos nos asustamos y yo estaba con el corazón casi saliéndose de mi pecho. Con esa ya eran varias las experiencias que me ocurrían y no sabía qué más esperar. Cabe decir que nosotros éramos los últimos de la caravana y no sé si se debió a que yo iba en ese vehículo, pues al pasarla de largo, vimos cómo a 4 patas comenzó a correr detrás de nosotros a una velocidad inhumana. Estaba claro que fuera lo que fuera, no pertenecía a este mundo. De cualquier forma, en ningún momento nos alcanzó. Parecía más bien jugar con nosotros, como si disfrutara ver nuestras miradas de miedo. Nos detuvimos más adelante en una gasolinera y nos reunimos, preguntándonos si habíamos visto lo mismo. ¿Qué demonios era esa cosa? No sé, pero corría a 4 patas como si fuera un perro. Para mi sorpresa, no fuimos los únicos que la vimos, pero eso no me causaba alivio. Más bien temía por el hecho de que aquello nos siguiera apenas volviéramos a carretera. Y lo volvió a hacer en el siguiente tramo de oscuridad, uno con 3 curvas, para terminar desapareciendo en la última. Hasta la fecha, cada que el tema de lo ocurrido sale durante cualquier reunión, la sensación de ser observado ahora no se limita a mí. Todos, sin excepción, lo sienten, esa pesadez que te cala en los huesos. Quiero dejar un saludo a mi primo Carlos y agradecerle que me haya mostrado este canal. Buenas noches, quiero compartir mi caso, tanto para ver si puedo salir en un video, como para saber si alguien de la comunidad ha pasado por algo similar. Mi nombre es José Rengifo, originario de Perú. Un día relativamente normal, me encontraba camino a casa de la secundaria, con los ánimos muy abajo sin razón alguna. Tenía dolor de cabeza y lo único que quería era dormir. Tanta era mi pesadez que apenas llegué, me tiré a la cama durmiendo al instante. O al menos eso creo, por lo que no sabré decir si lo ocurrido fue un sueño o algo real. Y
y sinceramente prefiero creer que fue lo primero. En aquel sueño me desperté en la habitación en plena madrugada. Frente a la cama estaba una niña de pie, con cabello tan largo que podría decir llegaba hasta el piso. Aquel espectro me miraba mientras yo intentaba gritar sin lograrlo, como si no tuviera la fuerza suficiente para hacerlo, o más bien como si me hubiera quedado sin voz. En mi desesperación, lo único que pude hacer fue taparme de pies a cabeza, rogando para que aquello se fuera. Es lo último que recuerdo, pues cuando abrí nuevamente los ojos, el sol había salido y yo me encontraba empapado de sudor. Esa mañana le conté a mi madre lo sucedido, a lo que ella me dijo que seguro se había tratado de una pesadilla. Pensé que tenía razón, pues sinceramente, a pesar de haber sido aterrador, todo me pareció muy irreal. Sin más, fui a la secundaria como cualquier otro día. Al volver a casa, sin embargo, nuevamente la pesadez y dolor de cabeza me agobiaron. Como si aquellos síntomas estuvieran relacionados, esa noche pasé por lo mismo que la anterior. Pude ver a esa niña de pie al fondo de la habitación, observándome. Mas esta vez decidí ser valiente. Armándome de valor, me levanté de la cama, dispuesto a gritarle a aquella cosa que se fuera. Una vez más mi voz no salió. Entonces caí en cuenta de que sudaba frío, seguido de un mareo que me hizo caer nuevamente en cama. La presencia comenzó a susurrar palabras que no entendía. Martillaba mi cabeza mientras yo intentaba ignorarla, rezando, pidiéndole a Dios que esa cosa se fuera. Igual que la noche anterior, llegó un punto en el que no recuerdo más, solo despertar por la mañana, empapado en sudor y temblando. Toda esa semana los eventos se repitieron. La niña se aparecía en mi habitación y cada vez hablaba más. Temía que sus palabras se volvieran entendibles poco a poco, pues seguro diría algo que no quería escuchar. El quinto día fue el peor de todos. Esa noche pude ver su rostro. Frente a mi cama, ahora más cerca, me percaté de que su rostro no era el de un infante. Era la horrenda cara de una persona anciana, arrugada, y las cuencas de sus ojos vacías. Aquella cosa me dio una sonrisa inhumana de oreja a oreja, y pienso yo que en ese momento me desmayé. Cuando recobré la conciencia estaba en el piso, como si alguien me hubiera tirado. Al ver mi estado, mi madre pareció entender que la situación era seria, y no se podría explicar con simples pesadillas. Tan pronto como pudo me llevó a que me hicieran una limpia. También bendijeron mi habitación y colocaron un montón de objetos extraños de protección. Pero nada de eso espantaba a aquel ser. En su lugar se mostraba cada vez más agresivo. Yo me limitaba a hacer lo mismo, taparme y rezar con todas mis fuerzas. La última noche, claramente escuché eso gatear al pie de mi cama para acostarse a un lado de mí. Pude escuchar su respiración, pero gracias a Dios no pasó de eso. Esto, aunque pueda parecer irreal, es algo que me ocurrió hace unos años. Hasta hoy no he vuelto a sufrir sus visitas, y aclaro que no eran parálisis del sueño, pues solo no podía hablar. Rezo por no volver a pasar por algo así. Si el video te ha gustado, apreciaría que dejaras tu like y compartieras para que YouTube recomiende el canal a más personas. Puedes enviar tu relato por correo o Facebook. Búscanos como VDA Oficial en Instagram, Voces del Abismo en Facebook y Twitter. Si quieres saber un poco más sobre mí, de Carlos, te dejo mi Instagram en pantalla. También contamos con comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.